Bueno, vamos a hablar del tema del día, la Asamblea Constituyente. La expresión que lanzó el presidente ante la posible negación de sus proyectos principales, reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral en el Congreso, de tener la idea de una Asamblea Constituyente, creo que genera más miedo desde el punto de vista práctico y legal que desde el punto de vista de sus deseos. Abrir a una Asamblea Nacional Constituyente no significa el cumplimiento de que el presidente podrá llegar a conseguir lo que quiere. Puede que sea todo lo contrario. ¿Por qué les comento? Tratando de traer un ejemplo práctico, lo tenemos en Latinoamérica y lo tenemos en un país del cual regularmente nos hemos copiado muchas cosas, como es Chile. Aparte del Código Civil, podría pasar lo mismo que pasó en Chile. Se desarrolló la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pero los constituyentes terminando siendo mayoría de la oposición al presidente. Por lo cual, las ideas que el presidente quería llevar tendrían que ser limitadas a las posturas de sus constituyentes, que eran oposicionales. Lo primero. Eso prácticamente puede pasar ahora, teniendo como fuente comparativa las elecciones de alcaldes y gobernadores en la que el gobierno terminó siendo perdedor. Eso es lo primero. Ahora vamos al aspecto práctico. Para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente tendríamos que tener mayoría en las dos cámaras, la Cámara de Representantes y en el Senado. Mayoría absoluta, ¿sí me hago entender? O sea, vamos al punto de que tendríamos que ser la mitad más uno. Listo. Lo segundo, una vez se consiga la mayoría en el Congreso, se determinarán las condiciones de esa Asamblea, abriendo la posibilidad de que no sean temas específicos para el estudio de la Asamblea, sino temas de tipo general. Y ahí es donde todos podemos comenzar a temblar y ante esta posibilidad, tanto las personas del gobierno como la oposición pueden resultar beneficiosas. ¿Por qué? Hay temas que históricamente han sido objeto de oposición y controversia por parte de los gobiernos de derecha y por el actual gobierno de izquierda. Ante esa posibilidad de abrir la opción de eliminar de la Constitución las normas o los parámetros o las visiones que ya tenían, pues todos las aprovecharán. Entonces quedaría ahí a puerta del horno posibilidades como la reelección, que a todos nos da mucho miedo, porque no solo pueden reelegirse los actuales, sino los que ya fueron, y ahí es donde todos temblamos. Entonces, esa es una de las formas. La otra son modificaciones institucionales, como lo que ha pasado ahora en estos últimos meses, es establecer nuevos parámetros para elección del fiscal, del procurador, del contralor, del defensor del pueblo. Al mismo tiempo, también se abre la opción de modificar instituciones como el Consejo Nacional Electoral, aunque es un interés de muchos de que el Consejo Nacional Electoral no sea un consejo politizado, pues bueno, ahí está de papayita. Los del gobierno y los que no sean del gobierno tienen la posibilidad. Entonces, al mismo tiempo, en este país últimamente ha habido debates con relación a la redistribución de los recursos económicos. Entonces vemos a la costa tratando de estructurarse como una región, y ante la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pues tenemos a disposición ahí el hecho de vamos a ver qué se mete, ¿ya? También se ha escuchado mucho últimamente la idea de que Antioquia sea un estado. Asamblea Constituyente, haga lo que quiera, aquí está. Entonces, es tan, ¿cómo le digo yo? Para el momento económico del país es tan perjudicial una Asamblea Nacional Constituyente, o por lo menos hablar de esta, o por lo menos tratar de desarrollarla, porque reenfocaría el ideal de país a tratar de primero. ¿Qué pasa en la Asamblea? Una vez la Asamblea se haga el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente por los constituyentes, una vez aprobada la Constitución, se entraría a determinar una nueva visión de Estado, unas nuevas formas de parámetros, una nueva estructura. Y obviamente, si el presidente se va a dedicar a aprobar la Constituyente como un factor principal, probablemente en el aspecto práctico y en los procedimientos no le alcance el tiempo de periodo presidencial, y puede que diga, bueno, como me dediqué a hacer la aprobación de la Asamblea, pues entonces debo reelegirme para poder poner en práctica las propuestas que quise aprobar en el Congreso y que no se me fueron aprobadas. Entonces, trataríamos de vender la idea de que el propósito de la Asamblea es poder tramitar en debida forma unas reformas sociales que, según el presidente, son su bandera, y tendríamos en última aprobando una Asamblea Constituyente que podría hacer un caos institucional en el aspecto práctico y dejarnos como un país más o menos como sin una visión. Hoy sabemos que es Colombia. Es un círculo dentro de la Constitución y hay unas instituciones que desde el 91 están desarrollándose y poniéndose en práctica. Si hacemos una Asamblea Nacional Constituyente, podemos tener un universo de cosas que sabemos en dónde comenzaría en la aprobación de la Asamblea, pero jamás vamos a saber en dónde termine ni qué puede pasar. El resto es una Constitución clara, concisa, directa, con una visión, con un norte, pero cualquier tipo de modificaciones no podemos abrirla que sea por una Asamblea. Hay que recordar que las últimas intenciones de modificaciones a la Constitución, una que hizo el presidente Uribe, una que intentó hacer el presidente Santos y otra que se intentó hacer un movimiento popular llamada la anticorrupción, fueron derrotadas en las urnas. Por lo cual,
gracias a Dios no le veo un futuro al tema Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, hasta un próximo video.